Hay matrimonios que nacen del amor, hay otros que nacen del miedo, y hay algunos, como el mío, que nacen de algo peor, de la presión de los demás y de una conveniencia que nadie tuvo el valor de nombrar en voz alta. Durante 4 años llamé a esa mujer mi esposa. Durante 4 años le puse una mesa, compartí una cama y guardé silencio frente a una familia que había decidido por mí. Y cuando todo se derrumbó, la pregunta que más me dolió no fue ¿cómo llegamos hasta aquí?, sino algo mucho más sencillo y devastador. ¿Por qué nunca dije que no? Esta historia fue compartida en foros y comunidades en línea y refleja situaciones que muchas familias mexicanas han vivido en silencio. El peso de cumplir con lo que otros esperan de ti, aunque eso signifique enterrar lo que tú mismo necesitas. Yo crecí en Querétaro, en una familia de las que ya no abundan tanto, unida, trabajadora, con valores que nadie cuestionaba, porque cuestionarlos era faltar al respeto. Mi padre llegó desde San Luis Potosí con las manos vacías y construyó un taller mecánico que con los años se convirtió en algo de qué presumir. Mi madre era maestra de primaria, mujer de carácter, de esas que te dicen las cosas de frente aunque te duelan. Teníamos lo suficiente, más que suficiente, si se me pregunta a mí. Pero en casas como la mía, lo suficiente nunca era suficiente si no se completaba con el cuadro completo. Buen trabajo, casa propia y esposa, sobre todo esposa. A los 32 años, yo era el único de mis primos sin casarme, y eso, para mi madre y mis tías, era casi una vergüenza pública. No lo decían así, claro, lo decían de otras formas. ¿Y tú cuándo nos das el gusto? Mi hijo, ya no estás tan joven. Hay una chica muy decente que quiero que conozcas. Esa chica muy decente era la hija de una amiga de mi mamá. Había llegado a México desde Guatemala hacía unos 3 años. Hablaba bien, se vestía bien, era educada y sonreía mucho. Mi madre la adoraba desde la primera vez que la vio, y así, sin que yo terminara de entender cómo, empezamos a salir. Su nombre era Fernanda. Debo ser honesto, al principio no sentí nada en particular. Era agradable, inteligente, platicaba de todo. Pero tampoco sentí ese algo que uno espera sentir cuando conoce a alguien que va a cambiar su vida. Lo que sí sentí fue la presión constante de mi familia, que en cada reunión, en cada comida dominical, preguntaba cómo iba lo de Fernanda, como si fuera un proyecto de construcción y no una relación. Ella, por su parte, también parecía cómoda. Salíamos a cenar, al cine, a caminar por el centro, me escuchaba con atención, se reía de mis historias. Era fácil estar con ella en ese sentido. No había drama, no había intensidad. Era todo muy tranquilo. Y yo, que llevaba años interpretando esa tranquilidad como señal de madurez, confundí la comodidad con el amor. 6 meses después, me pregunté en voz alta frente a mi madre si no sería buena idea formalizar. Y mi madre, que ya tenía el vestido y la lista de invitados mentalmente organizados desde hacía meses, respondió que sería lo mejor que había hecho en mi vida. Esa misma semana le propuse matrimonio a Fernanda. Ella dijo que sí. No lloró. No se emocionó de la forma en que yo había imaginado que una mujer se emociona cuando el hombre que ama le pide que se case con él. Me dio un abrazo largo, me besó en la mejilla y dijo, «Claro que sí». Debí haberme preguntado entonces por qué, claro que sí, no sonaba igual que sí, quiero, pero no lo hice. La boda fue en mayo. Jardín de eventos, 300 invitados, mariachi, y todo lo que corresponde cuando tu madre lleva años soñando con ese día, aunque tú no lo hayas hecho. Fernanda estaba preciosa, no lo voy a negar, y yo estaba ahí, en mi traje oscuro, sonriendo para las fotos con la sensación extraña de estar viviendo una película
que alguien más había escrito. Los primeros meses fueron lo que suelen ser los primeros meses. Acomodos, descubrimientos, ajustes. Aprendí que ella prefería el silencio por las mañanas. Ella aprendió que yo necesitaba orden para concentrarme. Encontramos rutinas, compartimos gastos. Todo marchaba. Pero había algo que yo no podía ubicar, una distancia que no era física, sino de otro tipo. Cuando intentaba tener conversaciones profundas, de esas donde uno se abre de verdad, ella desviaba el tema con una habilidad que tardé mucho en reconocer como lo que era: evasión. Cuando le preguntaba por su familia en Guatemala, respondía con generalidades. Cuando le preguntaba qué quería para su vida, me decía que ya tenía lo que necesitaba, no lo que quería, no lo que soñaba. Lo que necesitaba. Antes de continuar, quiero hacer una pausa para pedirte algo. Si estás viendo este video y todavía no estás suscrito al canal, considera hacerlo ahora mismo. La gran mayoría de las personas que nos acompañan cada semana aún no se han suscrito, y eso nos hace más difícil seguir creciendo y traerte historias como esta. Es gratis. Solo toma un segundo. Y activar la campanita garantiza que no te pierdas ningún caso. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. El segundo año de matrimonio llegó con una noticia que cambió el ritmo de todo. Fernanda estaba embarazada. No fue planeado. Al menos yo no lo había planeado. Y cuando me lo dijo, la vi buscar mi reacción con una atención que me pareció demasiado calculada para ser la de una esposa que espera compartir una alegría. Era como si estuviera esperando ver qué tanto poder tenía ese anuncio sobre mí. Me alegré, o intenté alegrarme. Porque en el fondo, algo en mí sabía que un hijo iba a ser más difícil, cualquier conversación honesta que tarde o temprano tendríamos que tener. El embarazo transcurrió sin mayores complicaciones. Mi madre estaba eufórica. La familia de Fernanda, que era básicamente su madre, y una tía que vivían en el Estado de México, también se mostró contenta. Y yo me dejé llevar por la corriente, una vez más, convenciéndome de que tal vez esto era lo que nos faltaba, un propósito compartido que le diera sentido a lo que habíamos construido. Nació nuestra hija a los 8 meses. Todo fue bien, y en ese momento, con esa niña en mis brazos, sí sentí algo genuino por primera vez en mucho tiempo. Amor puro, sin condiciones, sin preguntas, un amor que no necesitaba explicación. Ese amor fue también lo que más tarde me haría quedarme cuando debí irme. Y lo que más tarde también me daría la fuerza para irme cuando debí quedarme. El descubrimiento llegó, como suelen llegar estas cosas, sin aviso y en el momento más ordinario de todos. Era un martes por la noche. Mi hija tenía ya 16 meses. Yo había llegado cansado del taller. Fernanda estaba en la regadera y su celular, que había dejado sobre la mesa de la cocina, empezó a vibrar repetidamente. No era mi costumbre revisar su teléfono. Nunca lo había hecho. Pero algo esa noche, algún instinto que no sé nombrar bien, me hizo voltear a ver la pantalla. Era una conversación de WhatsApp. El contacto tenía guardado solo un nombre: Lic Vargas. Los mensajes eran breves, pero suficientes. Tu cita es el jueves a las 11. Lleva los documentos que faltaban. ¿Ya los consiguió? Sí, el acta de matrimonio y la constancia de domicilio. Perfecto. Con eso completamos el trámite de residencia. Va bien encaminado. Me quedé mirando esa pantalla más tiempo del que hubiera querido. El agua de la regadera seguía corriendo. Afuera, en la calle, pasó un camión. Y dentro de mí, algo que había estado dormido durante 2 años, empezó a despertar con una claridad que dolía. Trámite de residencia. Fernanda era guatemalteca, había llegado a México con visa de turista, renovada varias veces. Yo lo sabía. Pero en ningún momento,
En ninguna conversación durante todo el noviazgo y el matrimonio, ella me había mencionado que estuviera haciendo trámites migratorios, y menos que estuviera usando el acta de matrimonio para hacerlos. Me senté en la silla de la cocina. El teléfono seguía en mi mano, no lo había desbloqueado, solo había leído lo que era visible en la notificación. Pero era suficiente para que las piezas empezaran a ordenarse solas en mi cabeza. ¿Cuánto tiempo llevaba con ese abogado? Desde antes de la boda, desde antes de que yo le propusiera matrimonio. ¿Sabía mi madre algo? Esa última pregunta me revolvió el estómago de una manera que las otras no. No dije nada esa noche, ni al día siguiente, ni en toda esa semana. Soy de los que necesita procesar las cosas antes de hablarlas, y lo que estaba procesando era demasiado grande para abordarlo con prisa. Lo que sí hice fue observar, con otros ojos, con otra atención. Empecé a notar detalles que antes había ignorado o normalizado. Las llamadas que ella tomaba en voz baja en el cuarto, los documentos guardados en una carpeta azul que nunca había visto abierta, las visitas a su tía, que de repente se volvieron más frecuentes. Una vez, cuando llegué temprano a casa sin avisarle, la encontré en la sala con el teléfono al oído y colgó apenas me vio entrar. Me sonrió y dijo que era su mamá. Yo sonreí también y guardé silencio. Una noche, cuando ella ya dormía, tomé mi propio teléfono y busqué información sobre los trámites de residencia en México para extranjeros casados con mexicanos. Lo que encontré me confirmó lo que ya sospechaba. El matrimonio con ciudadano mexicano era una de las vías más directas para obtener la residencia permanente. El proceso tomaba tiempo, requería documentos, y era perfectamente legal. Legal. Eso era importante. Lo que Fernanda estaba haciendo no era un delito. Pero había algo que sí era, al menos para mí, una traición. No me había dicho nada. En ningún momento, antes ni después de casarnos, me había dicho que necesitaba regularizar su situación migratoria. En ningún momento me había dado la oportunidad de saber si yo quería ser parte de ese plan. Tomó mi nombre, mi firma, mi acta de matrimonio, y lo usó para resolver un problema que nunca me permitió ayudar a resolver de otra manera. ¿Me había elegido a mí o había elegido lo que yo representaba en un trámite? La conversación llegó un sábado por la tarde. Mi hija dormía la siesta. La casa estaba en ese silencio de las tardes de fin de semana que en otro momento me había parecido agradable. Me senté frente a ella en la sala. Ella estaba viendo algo en su teléfono. «Fernanda», dije. Algo en mi tono la hizo levantar la vista de inmediato. «¿Qué pasó? Quiero que hablemos». «¿De qué?» «Del LIC. Vargas, del trámite de residencia». «De la carpeta azul». El silencio que siguió no fue el silencio de alguien inocente que no entiende. Fue el silencio de alguien que sabe exactamente de qué le están hablando y está calculando qué tanto admitir. «¿Revisaste mi teléfono?», preguntó, y noté que su primera reacción fue defensiva, no explicativa. «Tu teléfono vibró sobre la mesa. Vi la notificación. No lo desbloqueé». Otro silencio. «Iba a decirte», dijo finalmente. «¿Cuándo?» «Cuando estuviera listo el trámite». «¿Y antes de casarnos? ¿También ibas a decirme?» Ahí sí hubo una pausa más larga. Ella bajó el teléfono. Me miró con una expresión que no era culpa exactamente, sino algo más complicado. Algo parecido a la resignación de quien sabe que ha llegado el momento de decir la verdad. Mi situación migratoria llevaba años siendo un problema. Dijo con voz tranquila, casi clínica. «Tú me ofreciste una solución. Yo te propuse matrimonio». «Sí, y acepté». «¿Me aceptaste a mí o aceptaste la solución?». No respondió de inmediato.
Y ese silencio fue la respuesta más honesta que me dio en 4 años. Déjanos en los comentarios qué habrías hecho tú en una situación así. A veces, saber que no estamos solos, que otros han caminado por el mismo filo, hace que el peso sea un poco más llevadero. Lo que vino después no fue una pelea de gritos, no hubo platos rotos ni portazos. Fue algo más difícil que eso. Fue una conversación larga, incómoda y honesta, de las que uno evita durante años porque sabe que del otro lado hay verdades que van a cambiar todo. Fernanda me habló de su historia, de cómo había llegado a México huyendo de una situación familiar complicada en Guatemala, de cómo había intentado regularizar su situación de otras formas y no había podido, de cómo su visa de turista llevaba renovaciones encadenadas que en algún momento iban a dejar de ser posibles. De cómo el miedo a que la deportaran era algo con lo que vivía todos los días, aunque nunca lo hubiera mostrado. Y también me habló, con una honestidad que le reconozco aunque me doliera, de algo que yo ya me había preguntado en silencio, que cuando la presentaron conmigo no esperaba que las cosas llegaran tan lejos, que empezamos a salir y la situación fue avanzando, que había momentos en que quiso decirme la verdad, pero el miedo a perder lo que estaba construyendo la paralizaba. ¿Me tienes cariño?, le pregunté. Sí, respondió, pero sé que eso no es suficiente respuesta para lo que me estás preguntando. Tenía razón, no lo era, porque lo que yo le estaba preguntando, en realidad, era si me había elegido, y la respuesta, por más que ella me tuviera cariño, era que no. No de la forma en que uno necesita ser elegido cuando decide compartir su vida con alguien. Ella me había necesitado. Yo había sido útil. Y en algún momento, entre la presión de mi familia y la conveniencia de ella, habíamos construido algo que tenía la forma de un matrimonio, pero no su sustancia. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala, mirando el techo, con una sensación que no era exactamente dolor, sino algo más parecido a la claridad fría que llega cuando uno finalmente deja de mentirse. Pensé en mi madre, en las reuniones dominicales, en las preguntas de mis tías. Pensé en cuántas decisiones de mi vida adulta habían sido respuestas a lo que otros esperaban de mí, y en cuántas habían sido respuestas a lo que yo genuinamente quería. El balance era incómodo. Me casé porque mi familia quería que me casara. Eso era verdad. Nadie me había puesto una pistola en la sien. Nadie me había amenazado. Pero la presión acumulada, los comentarios constantes, el peso de ser el único que faltaba, habían creado un ambiente en el que decir que no hubiera costado demasiado. Y yo, que nunca había aprendido a pagar ese costo, había preferido el camino más fácil. ¿Podía culpar a Fernanda por haber hecho algo parecido? Ella también había tomado el camino más fácil. La diferencia era que su camino más fácil pasaba por mi nombre y mi firma. Ninguno de los dos había sido completamente honesto, ni conmigo mismo, ni el uno con el otro. Los siguientes meses fueron de una complejidad que no se puede resumir fácilmente. Hablamos mucho. Más de lo que habíamos hablado en 4 años juntos. Hubo conversaciones a medianoche, algunas con voz tranquila y otras con la voz quebrada. Hubo momentos en que pensé que tal vez, con honestidad sobre la mesa, podíamos reconstruir algo real. Y hubo momentos en que supe que no era posible, porque la base nunca había sido lo que debió ser. El trámite de residencia de Fernanda siguió adelante. No lo detuve. Sería mezquino y cruel haberlo hecho. Ella tenía derecho a regularizar su situación, y el hecho de que hubiera usado nuestro matrimonio para hacerlo no cambiaba, que era una persona que merecía vivir sin miedo a ser deportada. Pero lo que sí detuve fue la simulación. Hablé con un abogado, no para hacerle daño,
sino para entender mis opciones. Iniciar un proceso de divorcio cuando hay una menor de por medio requiere acuerdos, tiempos y, sobre todo, voluntad de ambas partes para proteger lo que más importa, a la niña. Fernanda no puso obstáculos. Eso también debo decirlo con justicia. Cuando le planteé que era momento de separarnos formalmente, no hubo negaciones ni manipulaciones. Hubo tristeza, creo que genuina, y también algo parecido al alivio de quien deja de cargar un peso que no le correspondía. La niña fue lo primero que preguntó. La niña es lo primero. Le respondí. Siempre. Hablar con mi madre fue lo más difícil. No por la separación en sí, aunque eso también le dolió. Lo más difícil fue decirle la verdad, que yo nunca había querido casarme de esa manera, que me había casado porque ella y toda la familia lo esperaban, que había confundido cumplir con lo que me pedían con hacer lo correcto. Mi madre es una mujer fuerte, no llora fácilmente. Pero esa tarde en su cocina, con el café de olla enfriándose entre las dos manos, vi algo en sus ojos que no le había visto antes. Yo solo quería lo mejor para ti, dijo. Lo sé, mamá, pero lo mejor para mí no puedes decidirlo tú. Fue una conversación que debimos haber tenido 20 años antes, que tal vez nunca habríamos tenido si todo esto no hubiera pasado. No hubo reproches. Solo ese silencio que tienen las conversaciones importantes, cuando dos personas entienden algo que no pueden deshacer, pero sí pueden nombrar. El divorcio quedó finalizado 8 meses después de esa primera conversación en la sala. Fernanda obtuvo su residencia permanente. Nuestra hija quedó con custodia compartida, con días bien definidos y el acuerdo mutuo de que los dos seríamos siempre sus padres, sin usar a la niña como campo de batalla. No fue fácil. Nada de lo que vale la pena es fácil. Pero fue limpio. Y eso, al final de todo, fue lo más valioso. Hoy, con el tiempo y la distancia que dan las cosas cuando ya no duelen igual, puedo ver la historia completa sin el filtro del rencor. Fernanda no era una villana. Era una mujer asustada que tomó decisiones cuestionables para resolver un problema real. No me eligió a mí con el corazón, pero tampoco me utilizó con frialdad calculada. Estaba sobreviviendo de la manera que sabía. ¿Debió haber sido honesta? Sí. ¿Cambiaría eso todo? Sí también. Y yo no era una víctima inocente. Era un hombre de 32 años que sabía perfectamente que no estaba enamorado, que eligió la comodidad de cumplir sobre la incomodidad de decir la verdad. Que se metió a un matrimonio como quien se mete a un compromiso de trabajo, porque era lo que tocaba, porque era el momento, porque así lo decía el guión familiar. Los dos llegamos a ese altar cargando algo que el otro no sabía. Los dos dijimos sí a cosas diferentes, y los dos, al final, pagamos el costo de esa falta de honestidad. Ninguno ganó. Eso es cierto. Pero tampoco es que todo fue en vano. Tengo una hija que es lo mejor que me ha pasado. Una niña que ríe fácil y pregunta todo, que tiene los ojos de su madre y la terquedad de su abuelo materno, que crece con dos padres que, aunque ya no son pareja, se respetan y se coordinan por ella. Tengo una relación diferente con mi madre, más honesta, más difícil a veces, pero más real. Aprendí a decirle no cuando es necesario. Aprendí que el amor de familia no es una deuda que se paga con decisiones que uno no quiere tomar. Y tengo, por primera vez en mucho tiempo, una vida que es mía. No la que me diseñaron, no la que era conveniente, la mía. A los 36 años estoy solo. No siempre es fácil. Hay noches en que la casa está demasiado silenciosa y uno se pregunta si tomó las decisiones correctas. Pero hay mañanas en que me despierto sin esa sensación de estar viviendo una vida prestada,
y esas mañanas valen más de lo que puedo explicar. Lo que aprendí de todo esto no lo aprendí de Fernanda, ni del divorcio, ni de los trámites, ni del abogado. Lo aprendí de mí mismo, en esos meses largos de procesarlo todo. Aprendí que el matrimonio no es un favor que le hacemos a nuestra familia. No es un logro que se coloca en una lista junto con la casa y el trabajo. Es una decisión que afecta a dos personas adultas y, si hay hijos, a esos hijos también. Y tomar esa decisión sin honestidad, sin claridad, sin haber preguntado primero qué es lo que uno genuinamente quiere, es una forma de hacerle daño a todos, incluido uno mismo. Aprendí que la presión familiar, por bien intencionada que sea, no es una razón, es una presión, y la diferencia entre ceder a una presión y tomar una decisión es enorme, aunque en el momento no lo parezca. Aprendí que hay personas que entran a tu vida cargando urgencias que no te han contado, y que eso no las hace malas personas, pero sí las hace personas con quienes hay que tener conversaciones honestas antes de firmar cualquier papel. Y aprendí, quizás lo más importante, que es mejor llegar tarde a la honestidad que no llegar nunca. Si hay algo que me gustaría que quien está escuchando esto se lleve, no es rabia hacia Fernanda ni lástima hacia mí. Es algo más sencillo. Si estás en una relación en la que algo no encaja, en la que hay preguntas que evitas hacer porque tienes miedo de las respuestas, en la que sigues adelante más por inercia que por convicción, para, respira, pregunta, no porque sea fácil, sino porque es necesario. Las conversaciones difíciles que no tenemos en el momento correcto se convierten en los problemas grandes que tenemos después. Y a veces, para cuando llegamos a esa conversación, ya hay una niña de 16 meses durmiendo en el cuarto de al lado, y el costo de la verdad se ha multiplicado por todo lo que se construyó encima de la mentira. No digo que hubiera sido sencillo, digo que hubiera valido la pena. Me casé porque mi familia quería. Ella se casó porque necesitaba papeles, y nuestra hija, que no pidió nada de esto, es la que vive en dos casas porque dos adultos tuvieron miedo de decir la verdad a tiempo. Eso es lo que más duele, no la traición, no el divorcio, no las noches solo. Lo que más duele es saber que una niña paga el precio de decisiones que tomamos antes de que ella existiera. Pero también sé esto, que esa niña va a crecer viendo a un padre que aprendió a ser honesto, aunque fuera tarde. Que va a ver que los errores se reconocen, se enfrentan y se reparan en la medida de lo posible, y que el amor de verdad no necesita contratos de conveniencia para sobrevivir. Eso, al menos, sí puedo dárselo, y así es la vida, ni modo. Lo que se siembra se cosecha, y lo que no se dice a tiempo, lo dice el tiempo por uno, de la peor manera posible.